Pero antes de empezar, yo quisiera, y acá voy a contar con Cristina y Susana, que me digan si ustedes han tenido en algún momento miedo, ansiedad, o les genera algo la hoja en blanco al momento de escribir. Como yo no los puedo ver, porque somos muchos y estoy presentando pantalla, si quieren, van escribiendo por el chat. Si no, el que se anime puede abrir el micrófono y contarme un poquito si les ha generado esta sensación. Un montón de veces. Buenas tardes, me llamo Hola. Maximiliano, Sí, soy Maxi. estudiante del cuarto cuatrimestre de Administración de Empresas y sí, un montón de veces el hecho de tener la hoja en blanco y no saber qué explayar o qué expresar en el momento cuando estoy frente a algo o alguien. Un Sí, montón de veces me pasó. un montón de veces. Y Entonces, actualmente para mi sí, trabajo me cuesta hasta por ahí nomás. hasta por ahí nomás. ¿Y por qué crees que te cuesta tanto? ¿Por qué? Me puede agarrar un poquito de temor o miedo de decir algo confuso o que me genere o que no sea la respuesta que esperan. Bueno, esto mismo que te pasa, Maxi, al momento de escribir, es lo que nos pasa al momento de hablar. Por ahí uno no se anima a dar una respuesta o a contar algo por miedo a equivocarse. La verdad es que los primeros, yo voy a hablar en primera persona en este caso, yo reviso mi tesis de grado de comunicación social y la veo 20 años después y digo, wow, esto podría haber estado mejor. Pero lo bueno es que uno se va mejorando con el tiempo y que no es algo que uno empieza a escribir y le sale al primer intento sale perfecto. Entonces, esto de tener miedo a escribir o la hoja en blanco, por dónde empiezo, o será la oración correcta, tendrá coherencia y cohesión textual, ¿será esto? Bueno, la verdad es que esto se vence y se vence, como les dije al principio, escribiendo. ¿Y por qué? Rosita, Sí, Susi, disculpa que te interrumpa, te leo algunos chats. dale. Me preocupa ser repetitivo o no ser claro con lo que escribo. Bien, Natalia dice, sí, claro, por ahí me da inseguridad, miedo a escribir mal por error de ortografía, de gramática o falta de vocabulario. bien. Bueno, son todas las mismas cosas. Eh, el prim Recién les dije que se aprendía escribiendo. Les voy a dar el segundo tip. Para escribir bien hay que leer mucho. ¿Sí? El segundo tip, entonces, para evitar los errores de ortografía. ¿Por qué tenemos tantos errores de ortografía hoy en día? Porque el celular nos invita a hacer abreviaturas permanentes y abreviaturas que no son tampoco las correctas. Entonces, al momento de tener que escribir, si bien Word tiene un corrector, uno tiene que saber también cuál es el error que le está marcando, ¿no? Entonces, si hay duda de ortografía, hay un diccionario. Quédense tranquilos, eso no es un limitante, nunca lo ha sido. Y si es repetitivo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Releyendo. ¿Y releyendo cuántas veces? Todas las que sean necesarias. Pero créanme que lo vamos a ir tratando en el avance del taller. Ahora, si no hay más comentarios, avanzo un poquitito más en esto de la importancia. En el ámbito de la educación superior, una de las competencias que más necesitamos, junto con la buena lectura, es la escritura. ¿Y cuál es la importancia de la escritura académica? Es que cada vez que nosotros hacemos un trabajo, cada vez que hacemos una tesis, un ensayo, una reseña, una monografía, lo que estamos haciendo es construir conocimiento, es aportar teoría. ¿A quién? Al mundo académico, al mundo científico y en realidad a la sociedad en general. Por eso es tan importante, porque estamos aportando conocimiento sobre algo que hasta el momento no había información. Entonces, desde la planificación inicial hasta la revisión final, hay un trabajo que es dedicado y es muy consciente por parte de cada uno de nosotros que somos los autores, ¿sí? Entonces, a ver qué está sucediendo que no me permite mover. Vamos a ir por acá.
Hay diferentes tipos de escritura, también según el tipo de escritura van a ser los requerimientos que vamos a necesitar para la construcción de textos. Hay algunos que se utilizan de una forma, otros de otra, pero vamos a ir a lo más básico. Primero vamos a pensar siempre a quién le estoy hablando. Según a quién le esté hablando es cómo voy a dirigir el lenguaje, ¿sí? Qué tipo de palabras voy a usar. Si yo voy a escribir un texto que es, no sé, mi tesis va a ser sobre los fundamentos de la educación inicial y es para docentes de nivel inicial, voy a usar un lenguaje ameno para que estas docentes, al momento de tener que compartir esto que han aprendido con sus alumnos, lo puedan transmitir de una manera natural, ¿sí? Si yo voy a escribir este mismo trabajo para formadores de docentes, probablemente lo use con un poquitito más de rigurosidad en el lenguaje. Siempre pienso en la audiencia, ¿sí? Y por otro lado, como cualquier texto, y en esto sí voy a ser bien clara, todos los textos, sean del estilo que sean, tienen 3 partes. Y esas 3 partes son innegociables. La introducción, el nudo y el desenlace. La introducción es la presentación del tema, ¿sí? A donde yo voy a contar de qué voy a hablar, cuáles son los objetivos, en el caso de la escritura académica. En el nudo va a ir el desarrollo, voy a contar bien pormenorizado el marco teórico, qué autores me guiaron, voy a empezar a responder esos objetivos, ¿sí? Los voy a desarrollar. Y en la conclusión, que ya la vamos a tratar especialmente, le voy a dar un cierre, voy a repasar esos objetivos iniciales, esa introducción, para ver si toda mi investigación, si todo mi escrito tiene sentido con eso que yo escribí al principio. ¿Sí? Eso siempre, pero siempre, siempre. Introducción, nudo o desarrollo y desenlace o conclusión. ¿Y por qué es importante una buena redacción académica? Porque tiene como meta final brindar información sobre un determinado tema, pero de manera objetiva y clara. Las explicaciones que yo voy a dar tienen que ser rigurosas. Yo no puedo decir en un texto académico, bueno, a mí me parece que, yo sospecho que, lo que yo tengo que dar es investigación y fundamentación, ¿sí? Porque son textos académicos, no es un texto literario en donde yo puedo volar un poquitito más. Acá yo me tengo que encorsetar, digamos, en objetivos y en explicaciones rigurosas. También podemos implementar este tipo de textos como monografías, artículos académicos, tesis de grado, maestría, doctorados, entre otras muchas formas que ya vamos a ir trabajando. ¿Y cuáles son los tipos de textos académicos? El resumen, el informe, la reseña, el ensayo, monografía, tesis, artículo y libro. Acá en el resumen, lo que uno va a hacer, y esto parece muy simple, y créanme que lo es, uno tiene un gran texto, un libro muy grande, y tiene que tomar las ideas principales, que no es un cuadro sinóptico, ¿no? Lo que uno va a hacer es un documento académico que va a ordenar las ideas más importantes, que vienen de un texto base, y lo que vamos a tratar de hacer es disminuir el tamaño de la redacción extensa que tiene este, digamos, producto anterior. Para elaborar correctamente un resumen, es necesario comprender en profundidad el tema que tengo que resumir. ¿A qué me refiero con esto? No es que yo voy a marcar ideas principales con un fibrón y después las voy a transcribir. Yo tengo que tratar de achicar el texto, pero sin que pierda sentido, sin que pierda coherencia y sin que pierda cohesión textual. O sea, no cambiándole para nada el sentido. Entonces, va a ser un texto objetivo, ¿sí? Porque voy a respetar las ideas originales del autor, tiene que ser preciso y tiene que ser flexible. ¿Por qué? Porque
va a tener esta flexibilidad que depende del nuevo autor. ¿Y quién es el nuevo autor? Yo. Entonces hay algunas cuestiones subjetivas que tienen que ver con mi forma de escribir que se van a involucrar en el nuevo texto, pero no puedo cambiarle el sentido a las ideas del autor. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas, vamos con el informe. ¿Qué es el informe? Es un documento también académico que se escribe en formato de prosa y tiene como objetivo comunicarle a un lector sobre un hecho específico o una actividad realizada en algún lugar. En este tipo de textos se van a describir acciones, los métodos y los procedimientos que se llevaron a cabo o que se van a llevar a cabo. Este informe está compuesto también, como todos los textos, por una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Sí? En la introducción vamos a hablar del tema del que vamos a hablar y de los objetivos. En el desarrollo vamos a hablar de un análisis de todos los acontecimientos, con los datos, las actividades o las lecturas que uno haya escogido para poderle dar sentido. Y en la conclusión vamos a presentar comentarios, sugerencias, críticas o recomendaciones del autor. Bien. La reseña, por otro lado, es un título, es un tipo de texto. Disculpen, ¿hay un micrófono abierto? Porque te dejo tu mamá, la próxima vez pedís permiso. Cortando, no sé si se puede silenciar ese micrófono abierto. ¿Cómo? Les decía, la reseña es un documento también pequeñito, que lo que va a hacer es hacer un comentario sobre un libro, sobre una película también, pero no sería un texto académico, o sobre algún producto o hecho cultural que ya haya estado a disposición del público. En general, en la reseña lo que busca el autor es emitir un juicio, una opinión, a favor o en contra, de lo que él ha valorado sobre ese tipo de texto. Por otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer una reseña es que el lenguaje sea comprendido por toda la población, pertenece al género argumentativo, si bien estamos tratándolo como texto académico. ¿Y por qué argumentativo? Porque cuando yo doy mi opinión a favor o en contra, tengo que argumentar. Y los argumentos, si bien es una opinión, tiene que ser, bueno, a mí me parece que el autor ha desviado su atención sobre tal tema o perdió, no sé, el interés en su idea inicial y al finalizar el libro o el texto no contestó la pregunta inicial. Entonces estos son argumentos, no son opiniones. Una opinión librada al azar sería decir, bueno, a mí no me gustó. ¿Y por qué no me gustó? Y bueno, porque no. Eso no va en una reseña. También vamos a informar de forma breve, clara y completa los aspectos más importantes de esta obra o de este libro. Y, como les decía, vamos a realizar una valoración crítica, ¿sí? Y siempre deben ser constructivas. El otro tipo de texto académico es el ensayo. ¿Y qué es el ensayo? El ensayo es capaz que la parte más libre para escribir. Es un ejercicio de ideas, ¿sí? Que permite la expresión del autor sobre un fenómeno, sobre un estudio particular que haya dado. Es un escrito relativamente corto y es producto de un ejercicio que implica la recolección de información, el discernimiento, o sea, esto sí y esto no, la profundización y la síntesis, o sea, hay temas que me van a interesar más que otros, en esos voy a navegar más, y en los que yo creo que no son tan importantes, podrían ser algunas ideas secundarias, en esos me voy a correr un poquito y los voy a dejar pasar, y sobre todo, esta reseña, este ensayo lo que va a tener es la apreciación que el autor expresa frente a este determinado tema de manera particular. También el ensayo, como todos los textos académicos, tiene introducción, nudo y desenlace. La siguiente categoría es la monografía. Para mí las monografías eran el horror en el secundario y en la facultad cuando decía, bueno, hay que hacer una monografía sobre tal tema.
¿Qué es la monografía? Es un texto que va a tener muchos otros textos que van a ir hablando sobre el mismo tema, pero también distintas miradas, ¿sí? Es una investigación donde se analizan, se simplifican y se integran los resultados de otras investigaciones ya publicadas sobre un tema específico. Se utiliza en el campo científico, tecnológico y humanístico. Y también la monografía tiene el deber de ser coherente y sistemática, ¿sí? Y siempre, y en esto es siempre, siempre, debe tener las referencias bibliográficas que nos han llevado a poder armar la monografía. Y acá viene el cuco de todos los textos académicos, que es la tesis. ¿Qué es una tesis? También es un documento, es un texto de carácter científico, académico, que se utiliza para obtener un título de grado en una universidad, en una academia, en una institución, y como resultado de esta tesis, lo que yo voy a hacer es ampliar el conocimiento general sobre un tema determinado, ¿sí? Aportando información nueva, realizando una revisión crítica de la literatura disponible, ampliando el marco teórico. Ya nos vamos a detener en detalle en esos temas. Y también debe tener cierto formato, pero lo vamos a ver después. Uno que está muy de moda ahora es el artículo. En este caso no es un artículo periodístico, sino que es un artículo de investigación. Les voy a poner como ejemplo, ahora con el tema de las vacunas, o de todo lo que ha pasado con el COVID, uno dice, hay un artículo publicado en The Lancet que dice que la efectividad de tal vacuna es del tanto por ciento y que esta otra vacuna se puede mezclar con esta otra y mejora el rendimiento. Eso es un artículo científico, con rigor científico, y que se publica en algunos soportes que le dan, digamos, que le dan mucho peso al mundo científico o al mundo académico en donde se mueve. ¿Bien? Y el libro no hace falta ni que lo expliquemos más, porque en realidad es, digamos, de todos los que conocemos, el formato más sencillo, y que también es una recopilación de, en este caso, por ejemplo, les voy a contar de las tesis que edité. Después de una tesis, se pasaron a formato libro. El formato de la tesis es uno, pero en el mundo editorial deben haber otros pasos para cubrir. Algunas cosas se simplifican, el nombre de los capítulos, la palabra marco teórico no aparece de esa forma, digamos. El libro en el mundo académico es un poco más literario que el rigor académico con el que presentamos un informe. Pero antes, digamos, de seguir avanzando en esto, ¿hay alguna consulta hasta acá? ¿Vamos bien? Acuérdense que yo no los veo, no veo las caras. No sé si vamos bien, si hay preguntas en el chat. Bien, si vamos bien, les voy a contar cuál es la estructura de los textos académicos. Y acá vieron, les puse antes de hacer toda la descripción teórica, buscar y seleccionar fuentes. Y digo fuentes, y ya vamos a ampliar por qué. Comprender esas fuentes y usarlas, planear y construir borradores, identificar, hay un micrófono abierto, no sé si alguien quiere hacer una consulta. Bien. Identificar y ampliar el formato y revisar y finalizar el documento. Pero fíjense que esto es un proceso circular. No es que yo empiezo, selecciono fuentes y ahí me quedé y nunca más. Selecciono fuentes, las comprendo, las vuelvo a usar, las reviso y finalmente a lo mejor busco otras fuentes también. La primera parte de cualquier texto es la presentación, sería esta introducción. Después va a tener un índice. Hay algunos que van a cambiar el formato, ¿sí? Ya lo vamos a ver en las normas APA. Va a tener un sumario. El sumario se llama sumario o abstract. ¿Qué va a incluir? Es una síntesis, pero no un resumen común. Es en una cantidad X de palabras, muy cortito, muy puntual, para que
una persona pueda saber de qué voy a hablar sin necesidad de leerlo a todo. Voy a usar palabras claves. Es un resumen, como le digo, muy completito, pero corto. La famosa introducción, el cuerpo, que es el nudo o el desarrollo, la conclusión, los anexos y la bibliografía. Dense cuenta que acá pongo bibliografía y digo fuentes. Y en esto vamos a hacer, antes de pasar a los objetivos, vamos a hacer un punto. Cuando hablamos de metodologías, cuando hablamos de fuentes, cuando hablamos de bibliografía, quiere decir que yo antes de empezar a escribir leí muchísimo. Y todo eso lo tengo en la cabeza. Cuando lo voy a escribir, lo puedo parafrasear, o sea, con mis palabras, decir las palabras de otro autor. Pero si la idea es la misma y no es un contenido nuevo, por más que yo lo redacte diferente, yo estoy obligado a citar la fuente. Entonces la fuente y la bibliografía nunca se pueden despegar de un texto académico. ¿Bien? Ya lo vamos a ver un poquito más en normas APA, pero me parece que es importante que vayamos teniendo en cuenta ese dato. ¿Hasta acá vamos bien? Vamos a pasar al siguiente nivel, que es la elaboración de objetivos. ¿Por qué tendremos objetivos en un texto académico? Los objetivos son los propósitos que yo deseo alcanzar con el desarrollo de las actividades que voy a hacer en el proyecto que esté generando, ¿sí? En la elaboración de los objetivos, lo que tengo que tratar de lograr es responder a las siguientes cuestiones. Primero, ¿qué quiero hacer? Eso es lo más simple. ¿Qué quiero hacer? Después, ¿qué cambios yo quiero lograr frente a la situación sobre la que voy a actuar o sobre el tema que quiero investigar? Porque en realidad cuando uno empieza una investigación, cuando uno escribe un texto o lo que sea, algo quiere modificar, algo quiere mostrar. Entonces, ¿qué es lo que yo deseo hacer con esto? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué pronósticos voy a tener para alcanzar en este tiempo fijado? Que el tiempo siempre también hay que acotarlo, hay que marcarlo. Los objetivos deben ser escritos de forma inteligente, smart, le dicen ahora, pero tienen que ser cortos, concisos, bien puntuales, para no irnos por las ramas. Ya les voy a contar un poquito más por qué. ¿Y cómo los voy a formular? Siempre hay dos tipos de objetivos. El objetivo general de la investigación, que hay que tener como guía la pregunta central o global que yo busco responder, que es mi problema de investigación, y a partir de la realización de esta investigación. El objetivo general es el enunciado de una acción que yo voy a tener que alcanzar para obtener esa respuesta global. O sea, si yo no respondo el objetivo general al momento de llegar a la conclusión, quiere decir que mi investigación, que mi reseña, que mi ensayo no ha cumplido el objetivo. Entonces, básicamente, es algo que no es publicable. Para la formulación de objetivos, siempre voy a utilizar verbos en infinitivo de acción. Y a la hora de elaborar estos objetivos, voy a tener que tener en cuenta que deben ser claros, comprensivos, realistas, motivadores, evaluables, pero sobre todo medibles. Todo eso que yo no pueda medir no es un objetivo tangible. Entonces, en función de su enunciado, de manera más o menos general o más concreta, los objetivos se dividen en generales o específicos. Y acá vamos a hacer detalle de cada uno. Los objetivos generales son aquellas, como les había dicho, metas o fines generales que quiero alcanzar con la intervención que yo voy a desarrollar, ¿sí? Los verbos, que ya les dije, están todos en infinitivo, son promover, conocer, favorecer, comprender, potenciar,
analizar, evaluar, transformar, reivindicar. Todos verán que terminan en AR, en ER, ¿sí? Y es un objetivo general. Por eso son este tipo de verbos los que voy a usar. En los objetivos específicos, por otro lado, los logros que yo espero con el desarrollo de la investigación es mostrar el tipo de actividad que voy a realizar y que nos van a indicar los pasos a seguir para la consecución, o sea, para lograr estos objetivos generales anteriores. Entonces, así como le dije que los objetivos generales buscan promover, conocer, favorecer, comprender, los objetivos específicos lo que van a querer responder es qué, cuándo y cuánto. Los verbos también que voy a utilizar son en infinitivo, pero son distintos. Es diseñar, identificar, enumerar, resolver, diferenciar, comparar, validar, cambiar, ¿sí? Son distintos tipos de verbos. Fíjense que uno lo que busca es promover el cambio de la actitud de los ciudadanos al momento de desechar sus residuos. Puede ser un objetivo general, promover el cambio de actitud. Y un objetivo específico podría ser diseñar campañas de comunicación que fomenten la educación ambiental. Identificar cuál es el público objetivo. Resolver los detractores del servicio de recolección de residuos de la ciudad. Diferenciar, ¿vieron? O sea, son distintos usos que uno le va a dar, intervenir en espacios públicos para generar conciencia. Bien, son bien distintos porque lo que uno está tratando de hacer es promover la conciencia ambiental. Entonces voy a tener que usar qué prácticas, qué productos voy a tener que crear para poder cambiar este cambio social, valga la redundancia, que estoy pensando al promover. Bien. ¿Alguna duda de los objetivos? Voy a volver por las dudas. ¿Algún comentario? ¿No? Bien, entonces lo que vamos a hacer es pasar al siguiente punto, que es, ya sabemos cuáles son los objetivos. Pero con los objetivos hay una gran duda, como muestra acá la ilustración. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cuál es mi pregunta de investigación? ¿Cuál es mi tema de investigación? ¿Les ha pasado alguna vez tener que hacer la pregunta de investigación? ¿Por dónde empiezan? Los quiero escuchar un poquito para ver si vamos bien. Sí, profe. Contame, ¿cómo te llamas y qué es lo que te ha pasado? Me llamo Cintia, sí, cuando la profe dice investiguen y yo me confundo a veces, no sé por dónde expresarme. No sabes por dónde arrancar. Claro. ¿Qué hago con investigar? Bueno, para poder investigar, antes hay que hacerse una buena pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esta investigación? ¿Para qué me manda a investigar? ¿Qué querrá saber la profe? Pero va por ahí. Claro. ¿Sí? ¿Alguien más, aparte de Cintia? Bueno, pero yo creo que hay más. Cualquier cosa. Flor, Sí. hay un comentario en el chat que dice, sí, cuando tuvimos que hacer una investigación de mercado, por ahí no sabemos por dónde empezar, ¿no? Y aprovecho para incentivarlos a todos a que pregunten. Este es un taller. El taller tiene la característica de que es participativo. Así que anímense a sacarse todas las dudas para que Florencia nos pueda orientar, los pueda guiar, porque la idea es que a partir de ahora seamos mejores escritores en términos académicos. Así que los incentivamos a que pregunten, a que participen, a que se saquen las dudas. Bueno, gracias por la invitación y voy a aprovechar esto como punto de partida para decir, no hay preguntas buenas ni preguntas malas. Lo que uno puede tener como bueno o malo es a lo mejor el proceso de investigación.
porque uno dejó de ser riguroso, pero las preguntas en sí son todas interesantes y todas suman a que nosotros seamos mejores al momento de empezar a escribir. La pregunta de investigación no es ningún cupo, créanme. Lo que hay que empezar es hacer una lluvia de ideas. ¿Qué es lo que yo quiero saber? Y también tienen que saber que en la escritura y en las preguntas y en la generación de un proyecto de investigación, todo es dinámico. Porque yo puedo empezar o puedo suponer que mi investigación, que mi ensayo, mi tesis, mi monografía tiene que ir por este lado. Pero cuando empiezo a investigar, cuando empiezo a adentrarme en los temas, me doy cuenta que hay un nicho, hay algo que nadie trató y que es realmente muy interesante y que es necesario que lo tratemos. Entonces, puedo cambiar, ¿sí? Porque esto es un proceso dinámico. La estructura es rígida, digamos, pero el devenir de la escritura es un proceso dinámico, ¿sí? Así que, ¿cómo voy a empezar con esta pregunta de investigación y también con una pregunta de investigación de mercado? Bueno, no soy especialista en el área de mercados, pero sí voy a tener que empezar a definir también en todas las investigaciones que haga, también el público. ¿Sí? Recuerden que la pregunta de investigación es el punto de partida de cualquier estudio. Si yo no tengo una pregunta, no voy a poder estudiar nada, o sea, no voy a poder investigar nada, no voy a poder crear contenido. Y todos los avances que ha tenido el mundo desde su origen hasta ahora es porque alguien fue curioso y se hizo alguna pregunta de investigación. Y frente a eso, pudo resolver un montón de circunstancias. Voy a tomar este tema que nos ha venido atravesando desde el año pasado otra vez. ¿Cuál es la pregunta de investigación para todos los científicos, médicos, el año pasado? ¿Cómo vamos a curar y a prevenir el contagio del COVID? Entonces todo se puso, o sea, esa era la pregunta. ¿Cómo debe ser esta vacuna? Entonces empezaron a investigar de esa manera. Y aunque esto parezca, sea científico médico, también es válido para el mundo académico. Porque también, como investigadores académicos, podemos empezar a hacer informes y análisis y podemos hacer tesis de investigación sobre cómo reaccionó el mundo según las culturas a la amenaza de la pandemia, por ejemplo. Eso es una pregunta de investigación, pero uno tiene que estar conectado y lo primero que no tiene que perder es la curiosidad, ¿sí? Entonces, por más que sea el texto académico, uno tenga la obligación de tener una fecha cierta y de cumplir formatos, nunca dejen de ser curiosos y nunca dejen de leer. Mientras más lean, mientras más informados estén, más fácil va a ser poder hacerse preguntas, cuestionarse y poder intervenir de otra manera en la realidad. Entonces, ¿qué es una pregunta de investigación? La pregunta de investigación, como ya lo venimos charlando, es el cuestionamiento central que un estudio se plantea responder. Así, durito, bien simple. Pero es el corazón de la investigación y nos va a ayudar a definir con claridad el camino para el proceso de investigación. Y ahora, ¿por qué digo ayuda a definir con claridad el camino del proceso de investigación? Porque según el tipo de pregunta que yo haga, es la metodología que yo voy a necesitar. Si voy a utilizar una metodología cualitativa, ¿sí? O voy a utilizar una metodología cuantitativa, que esto va mucho más para los estudios de mercado, o si voy a utilizar un poco de cualitativa y un poco de cualitativa y voy a ir haciéndolas interactuar, ¿bien? Para que de esa manera pueda responder de manera más clara mi pregunta. Como les dije, es el primer paso de la metodología de investigación, es el punto de interrogación primordial y también lo que va a determinar es el ritmo de trabajo que yo voy a seguir. Y acá también tengo tipos de preguntas de investigación.
el tipo de pregunta de investigación tiene que ver con el enfoque y la orientación del estudio que estoy realizando. Pues ya se los estuve adelantando recién. Pueden ser preguntas de investigación cuantitativa, que lo que van a buscar es entender procesos y cosas que sucedan en contextos y en situaciones particulares. Por eso es cuantitativo. Yo lo tengo que hacer lo más encorsetado, lo más cerradito posible para que mi objeto de medición sea este y no otro. ¿Sí? Ustedes ya conocen las categorías de análisis, todo, y uno va a tener que ir ciñéndose a eso, no extenderse. Las preguntas de tipo cuantitativo pueden ser de tres tipos. Descriptivas, ¿sí? Obtener información sobre una variable o múltiples variables para asociar para asociar una cantidad a una variable X. Pueden ser comparativas, hacer una comparación entre dos o más grupos sobre la base de una o más variables confiables, ¿sí? Y pueden ser relacionales. Uno puede buscar comprender la asociación, las tendencias y la relación causal entre varias variables, ¿sí? Acá lo que ustedes ven es que son cosas como lo cuantitativo va a ir al número, digamos, eso que se puede realmente medir, ¿sí? Y esto es como muy objetivo, por eso habla de variables confiables, habla de comparación entre dos o más grupos de algo, pero todo tiene que ser confiable y cuantificable, o sea, yo lo tengo que poder medir. Y por otro lado, tengo la investigación cualitativa, que a los que hacemos ciencias sociales son los que más nos gusta, la investigación cualitativa. Estas preguntas lo que hacen es abarcan áreas amplias de investigación o áreas más específicas de un estudio. Al igual que las preguntas cuantitativas, se vinculan al diseño de la investigación, o sea, de esa primer pregunta que yo me hice. Profe, Sí. y por ejemplo, encuestas telefónicas también son cuantitativas, ¿no? ¿Vos qué decís? Yo pienso que sí. Y yo te voy a decir, ¿cómo te llamas? Cintia, Cintia, depende, te voy a decir. depende. Depende de las preguntas que haga, porque una encuesta puede ser con preguntas cerradas, para responder por sí o por no, ¿sí? En ese caso es cuantitativo. Ahora, pero si yo en esa encuesta telefónica yo te voy a preguntar sobre tu nivel de satisfacción, sobre qué pensás vos, son preguntas abiertas, ¿sí? Al momento de tabular esos datos, lo que yo voy a tener, voy a poder cuantificar de alguna manera la cantidad de gente que respondió más o menos favorable, más o menos desfavorable, a favor o en contra, como vos quieras, pero lo que me va a dar es otro tipo de información, ¿sí? Va a hablar de otra cosa. O sea, las preguntas cerradas, por sí o por no, por valorar del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho estás? Eso es cuantitativo. Ahora, si yo te pregunto, ¿cómo te sentís con respecto a tal tema? Usted está, viste que si vos llamás para hacer, no sé, un reclamo a la empresa de celulares, ¿no? Te dice, ¿usted puede, está de acuerdo en hacer una encuesta? Y te dice, bueno, ¿qué tan satisfecho está sobre la atención recibida? Siendo 5 muy alto, 1 muy bajo. Entonces vos pones el número. Bueno, todo eso le va a dar datos cuantitativos. Pero te da otra opción, la última es, ¿me quiere decir algo más? No, profe, gracias. No, eso digo la encuesta. En la encuesta cuando te preguntan, ¿quiere decir algo más? Es una pregunta abierta, ¿sí? Esto más que te pide, que te invita a que vos hables y te explayes, es cualitativo, ¿sí? Nos va a permitir obtener otra información, ¿bien? Para poder tomar otras decisiones, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí, sí? Muy bien. Muy buenas tus preguntas, Silvia. Entonces, estas preguntas, las cualitativas,
son usualmente adaptables, no direccionables, son más flexibles y como resultados, este tipo de preguntas que van a buscar descubrir, explicar o explorar. Y acá me gustaría hacer, me vino muy bien el ejemplo de la encuesta, porque por ahí uno hace encuestas, ¿no? Y cuando uno hace un estudio de investigación, una tesis, o tiene que hacer una monografía, uno siempre larga una encuesta. Flor, Sí. hay una pregunta, Sofía dice que están viendo las preguntas abiertas en comercialización y dice, ¿cómo sería una pregunta semiabierta si también, si también es considerada cualitativa? Bueno, el semiabierto es como una nebulosa, ¿no? Esta no es ni una cosa ni la otra, pero desde el momento en que la gente puede decir algo más que sí o que no, o que valorar en una escala determinada, es cualitativo. A ver, ¿cómo sería una pregunta mixta? ¿Usted está de acuerdo en que el servicio del cable aumente el 30%? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? El por qué ya es cualitativo. ¿Sí? El sí o no lo voy a medir como cuantitativo, pero el por qué es cualitativo. A ver, ¿qué tan satisfecho está con este taller de escritura de hoy? Del 1 al 5. Van a poner una valoración numérica. Ahora, si yo pongo qué tan satisfechos están con el taller de escritura académica de hoy y les pongo un renglón, es una pregunta abierta. Entonces, en este caso, para responder la pregunta, el semi es también, digamos, es mitad y mitad. Nos va a dar, no va a ser ni cualitativo ni cuantitativo, nos va a dar un panorama un poquito más amplio, pero siempre sabiendo que voy a ceñir entre sí y no, digamos que voy a poder valorar una parte cuantitativa y voy a tener otros datos que me van a permitir explayarme sobre otras cosas. Maximiliano te ha puesto un 5, dice. Ay, Maximiliano, estás aprobado. Muchas gracias. No era para ir... No, disculpe, pensé que había que responder, por eso respondí, como vi que no respondió nadie, dije, metí la pata, perdón. No, pero en realidad, bueno, también es un llamado a la acción. Así que está muy bien, Maximiliano, gracias. La idea de todo esto es ir dándoles ejemplos lo más concretos posibles para que ustedes puedan ir pensando lo que les está tocando hacer a través de este taller. Bueno, ¿estamos con los objetivos? ¿Sí? Creo que estamos bien. Sí, pero... Ahora, ¿sí? Sí. Bueno, voy a ver la hora como para ir midiendo nuestras actividades y ver cómo avanzamos. Acá tenemos dos temas nuevos, que no son tan nuevos, que sería el estado del arte, el marco teórico y la correspondencia con los objetivos. Otra vez los objetivos. Van a ver que los objetivos y la pregunta aparece por todos lados, la pregunta de investigación. ¿Alguien sabe qué es el estado del arte? ¿Alguien escuchó hablar en algún momento? Algún profe puede contestar también, ¿eh? Es válido. Si nadie me contesta, les voy a tener que contar yo. El estado del arte es el estado de situación sobre determinado tema. Flor, Lo que va... Sí, acá responde, disculpa, acá responde Aida, son los antecedentes de investigaciones. Exactamente, Aida, muy bien. El estado del arte no es el marco teórico, es todo lo que yo puedo ir a buscar para saber cuáles son los antecedentes sobre determinado tema, quién investigó previamente, qué conocimientos existen sobre el tema, y ver si hay algo nuevo que yo pueda hacer sobre eso. O sea, el estado del arte lo que me permite es destapar la cabeza, empezar a hacerme preguntas nuevas,
¿sí? Empezar a leer, porque cuando uno lee investigaciones de otro, por ejemplo, insisto, yo puedo querer cambiar la realidad de la conciencia ambiental de los vecinos de la ciudad de Córdoba. Pero para saber, mucha gente dice, empieza de cero. No, no se puede empezar de cero. Hay estudios previos. Entonces es necesario que yo vaya a buscarlos, que los conozca, que los aborde lo más profundo que se pueda, para saber por dónde tengo que ir. ¿Para qué? Para generar conocimiento nuevo y para también no generar los mismos errores a lo mejor que ya se cometieron al momento de planificar una determinada acción. ¿Sí? Entonces, el estado del arte, clarísimo, Aida, muchas gracias, son los antecedentes, lo que se refiere a una indagación acerca de los estudios que se han realizado previamente con relación al tema y el problema de investigación que yo ya tengo. Y el marco teórico, por el contrario, es ver qué teoría que ya existe me va a servir a mí de referencia en mi proceso de investigación. Lo voy a enlazar con el problema, ¿sí? Con mi pregunta, con la metodología, ¿sí? La metodología cualitativo-cuantitativa, y cómo voy a hacer para buscarle una solución. A ver, si yo estoy tratando de hablar, de buscar información, mi problema es cuantitativo, digamos. Le ve un problema que tiene sí o sí un abordaje cuantitativo, y en el marco teórico busco todos autores que hablan de metodología cualitativa, no me van a dar herramientas para que yo pueda avanzar en la investigación. Entonces, esto siempre pasa cuando uno se encuentra con un tesista, que dice, bueno, acá tengo la metodología, vienen y te traen un montón de hojas escritas, y vos decís, bueno, pero toda esta metodología no te sirve a los fines de los objetivos que planteaste. Entonces, en el marco teórico lo que voy a hacer es elegir qué de todo lo que hay de antecedentes me sirve como, digamos, guía para ir resolviendo mi pregunta de investigación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estado del arte y marco teórico? El marco teórico se desarrolla una vez que se ha planteado el problema de investigación, mientras que el estado del arte se realiza, se investiga, se conoce al principio de la investigación y puede, y créanme que puede contribuir a delimitar el tema de investigación. Y me encantó leer la palabra delimitar para volver a todo esto de cómo redacto. Cuando yo redacto una pregunta o un objetivo, tengo que delimitar bien, pero bien el tema. ¿Por qué? Porque por ahí uno hace una pregunta de investigación que es demasiado general. Y al ser tan general, se vuelve inabarcable. Entonces uno no termina más. Porque a cada pregunta de investigación, cuando yo salgo al campo a investigar, o investigo en los textos, lo que surge es que surgen otros temas, otras preguntas, otros objetivos. Y en lugar de ser introducción, nudo y desenlace como una estructura muy básica, yo tengo un árbol que se va ramificando y yo no tengo cómo recortarlo. Entonces el recorte se hace antes. Yo quiero saber el resultado, no es mi especialidad la educación, pero bueno, vamos a hablar de pruebas a aprender. Quiero saber cómo les fue a todos los alumnos de quinto grado de las escuelas públicas de la ciudad de Córdoba. Entonces delimité bien, alumnos de quinto grado, ciudad de Córdoba, pruebas a aprender. ¿Sí? Distinto sería que yo diga cómo les fue a los alumnos de las escuelas, a todos los alumnos de las escuelas de la ciudad de Córdoba en las pruebas a aprender. Es enorme, es inabarcable, ¿sí? Entonces, recorten siempre el tema. Es en dónde, cuándo, cuánto y cómo. No se vayan por las ramas, ¿bien? Eso es lo que, digamos, el mejor consejo para achicar después, tener que ir recortando o decir, yo ya no sé por dónde parar. Empecé con una pregunta de investigación y ya no sé qué hacer. ¿Hay alguna consulta
Susi, Cris, o alguien que abra el micrófono, ¿no? Bien, entonces avanzamos. Sin el marco teórico, no puedo elaborar un diseño metodológico que nos permita probar la hipótesis, si es que hay, mientras que la etapa de la elaboración del estado de la cuestión o el estado del arte, aún no se podría pensar en la estructuración de un marco metodológico porque recién se está iniciando el proceso de investigación. Entonces, sin marco teórico no hay diseño metodológico, pero no sucede lo mismo con el estado del arte, porque el estado del arte es lo que me va a invitar a pensar en mi investigación. ¿Sí? Por dónde sí, por dónde no. Y acá viene la pregunta del millón. ¿Cómo se construye un marco teórico? Entonces, en el marco teórico voy a tener que leer mucho. Pero leer no es googlear y poner la pregunta de investigación y que me empiece a tirar autores, sino es investigar concienzudamente. Entonces voy a tener que buscar libros, tesis, artículos científicos, ver si, en este caso, bueno, en la institución Cervantes hay una biblioteca y hay un reservorio de todas las tesis y todos los proyectos que se hicieron sobre tal tema. En análisis del mercado que están haciendo los chicos, bueno, que preguntaban ahí, ¿hay alguna investigación que esté disponible de algún compañero del año anterior que yo pueda investigar para usarlo de referencia? Todo eso hay que empezar a usarlo porque está ahí, está disponible. El marco teórico tiene que ser redactado correctamente. Las ideas y los contenidos tienen que ser organizados y presentados de manera clara y coherente. Y en este marco voy a decir, siempre voy a citar al autor, al nombre del libro, al título del artículo, al año de la edición. Todos esos datos los voy a ir recopilando. Dato importante, otro tip. Cuando armo el marco teórico, no espero a tener que armar la bibliografía para tomar nota de los autores. Voy armando el marco teórico, voy escribiendo, voy leyendo y al costadito agarro una hoja y voy anotando libro tal, año de edición, título del libro. Si es un enlace web, hago lo mismo, copio y pego el enlace web en un Word y voy guardando esa información. Después me van a entender por qué es tan importante que lo hagan ahora y no al final. ¿Sí? Y siempre, siempre, siempre cito el autor. El marco teórico no tiene una cantidad de páginas X que yo les pueda decir, tiene que tener 10 páginas, 20 páginas o 3. Son las páginas necesarias para sustentar teóricamente el estudio que estoy presentando. ¿Sí? No hay algo estricto. Sí hay algunas universidades que en este momento conozco por haber hecho consulta, que te dicen marco teórico 5 páginas. Entonces vos tenés que tratar de que en 5 páginas entre todo lo que vos necesitas. Es medio complicado de esa forma. El consejo es, hagan lo más grande que puedan el marco teórico y después lo van achicando al momento de, bueno, esta idea ya está repetida o está clara, o si ustedes ya conocen el autor y el concepto, no hace falta que lo vuelvan a citar todas las veces. Ustedes ya lo tienen trabajado y lo pueden ir reservando para el desarrollo del texto. No necesariamente tiene que ir todo metido al marco teórico como una obligación. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta del marco teórico? ¿No? Bueno. Un micrófono abierto. Pero nadie habla. Así que vamos a avanzar. ¿Alguien sabe en qué persona se escribe un texto académico? ¿Alguien sospecha? Es una pregunta capciosa. Pero ahora sí necesito que participe. ¿Por qué puse el uso de la primera persona en el discurso académico? ¿Alguien sabe? Porque se redacta en primera persona. Entiendo. ¿Sí? Ahora te pregunto, ¿por qué crees que se redacta en primera persona? Porque es lo que estuve leyendo, investigando, y bueno, me parece que eso lo que corresponde. Que el investigador
lo haga en primera persona, porque está exponiendo sus ideas. Bien. Bueno, lo No sé vamos a si es lo probar. correcto. No sé si es lo correcto. Bueno, yo no voy a decir si es correcto o incorrecto. Yo voy a decir qué dicen las normas. ¿Sí? Flor, Susi. acá responden algunos en tercera persona y después también otra alumna dice en primera persona porque somos nosotros los que desarrollamos la escritura o el texto. Bueno, me Aquí gustó que se estamos armó el entre la debate. primera y la tercera. Bueno, yo les voy a decir hasta acá, sin pasar al siguiente slide, que vamos bien. Vamos bien en las dudas que nos ha generado. El uso de la primera persona en el discurso académico no es correcto. A priori, porque miren, por ahora. Antes, vieron que les dije que la escritura era dinámica, ¿sí? La estructura siempre va a ser introducción, nudo, desenlace, van a pasar 5.000 años y va a seguir siendo igual. El cuento empieza había una vez y termina en fin, y vivieron felices para siempre, ¿sí? Esa es una estructura que no se ha podido modificar porque realmente responde al proceso natural de una investigación o de una redacción. Pero decían antes, y antes hasta no hace mucho tiempo atrás, que en el discurso académico no es correcto hablar de primera persona. Yo salí a investigar cuando hice las encuestas, dicen que lo que uno hace al momento de hablar en primera persona es teñir la investigación de subjetividad. ¿Sí? Entonces, dicen, hasta acá voy a usar dicen, el lenguaje científico se escribe en tercera persona del singular y no en primera persona. Por ejemplo, en lugar de decir mi opinión es, se dice en opinión de esta autora o este investigador encontró, y estoy hablando de mí misma, encontró diferencias con respecto a los resultados de tal autor en tal lugar. Esto es lo que se pensaba que era lo correcto porque el lenguaje académico y científico tiene que ser lo más limpio posible en el sentido de la subjetividad. Cuando se redacta un texto o se relata una historia en tercera persona, se exponen los hechos realizados por otros personajes, es decir, se presenta lo ocurrido desde el punto de vista del observador que no participó en la historia. Sería como un narrador omnisciente. O sea, yo estoy acá, estoy viendo lo que sucede y voy a contar desprovisto de cualquier tipo de prejuicio. En antropología, digamos, podríamos decir, en antropología nos extrañamos, salimos del lugar. El investigador se separa y mira desde otro lugar distante. Pero esto es lo que se decía. Por suerte, todo se va moviendo y les decía que la redacción impersonal, mediante el recurso de la voz pasiva o de la tercera persona, entre otras soluciones que se han buscado, se ha asociado a la objetividad y a la claridad expositiva en un discurso desapasionado que esquiva el sesgo autoral. O sea, yo estoy acá escribiendo fría, esto a mí no me afecta, no me atraviesa, yo estoy siendo objetiva. Igual les voy a decir que la objetividad en el lenguaje, y esto lo hablo desde la comunicación, no existe, porque desde el momento que uno elige ciertas palabras para hablar y no otras, está siendo subjetivo. La verdad absoluta no existe tampoco, o sea, la verdad es lo que cada uno de nosotros está transitando en este momento determinado o al momento de ver determinado hecho. Voy a salir del momento académico. Si estuviéramos haciendo un texto periodístico y tuviéramos que cronicar, por ejemplo, un asalto, desde el lugar en donde nosotros nos paremos, vamos a cronicar ese evento y vamos a contar objetivamente lo que estamos viendo, pero también elegimos decir señora mayor y no anciana o no vieja, o no, ¿sí? Las palabras que uno elige van mostrando cómo la objetividad es medio complicada de sostener en el lenguaje, ¿sí?
Y les decía, yo lo miro desde acá y lo veo de determinada forma, y el que lo está viendo de la vereda del frente está viendo otra parte del asunto, entonces lo va a relatar de otra manera. Entonces, esto de la objetividad y la claridad expositiva es, digamos, muy complejo. Y creo que por eso es que se están flexibilizando. Entonces, uno deja a la primera persona para disciplinas como, por ejemplo, el discurso periodístico o el discurso literario, o en realidad un ensayo que uno escriba de manera particular o una biografía. Pero por suerte, esto está empezando a cambiar y la escritura científica le está abriendo camino lentamente, no quiere decir que vaya a ser aceptado de hoy para mañana, en los principales manuales de estilo y de opinión de la comunidad académica, incluidas mis famosas normas APA. APA también está empezando a flexibilizar, no les voy a decir que se puede escribir todo en primera persona, pero se está empezando a permitir, y también depende un poquito de cada unidad académica, ¿sí? Porque hay unidades académicas que dicen, no señor, usted me lo va a escribir en tercera persona, y va a venir el director de tesis, o el director de la materia, o el director, y dice, no señor, así no, tercera persona, usted desprovisto de cualquier tipo de pasión al momento de redactar, ¿sí? Pero a mí me alegra esta puerta que se abre y que nos permite empezar a hablar de yo, ¿sí? No yo narcisista, sino yo investigador, que le da para mí, y esto insisto es mi opinión personal, le permite también al lector ver la mirada del otro. Florencia, tengo una pregunta. Dime. Algo que no me quedó concreto. ¿Qué son las normas APA? Ya las vamos a ver en unos minutitos más. Es un tema más largo, pero créanme que al finalizar el taller lo vamos a haber visto lo más profundo que se pueda. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Maximiliano Allende. Maxi, espérame un poquito. Ya estamos a minutitos de llegar a las normas APA. ¿Me esperás? Con todo gusto. Bueno, muchas gracias. Entonces, ya escribimos los objetivos, ya sabemos el marco teórico, ya sabemos qué metodología elegimos, ya estamos avanzando en la redacción y ahora llegamos a la conclusión. Es la frutilla de la torta. En la conclusión, sí. Perdón. Al final, ¿cómo quedaría? ¿En primera persona o en tercera persona el singular? O sea, si bien ahora se está modificando, pero tenemos que escribir en tercera persona el singular, ¿verdad? Por ahora en tercera persona, salvo que la unidad académica, que el profe, que la materia te diga podés escribir en primera. Por ahora la norma es tercera persona. Pero recuerden que, digamos, se está flexibilizando, pero la flexibilización no es arbitraria, digo, no es yo voy a escribir en primera persona y listo, sino que tengo que ver también qué es lo que me indica en este caso la institución al momento de tener que realizar un trabajo. Pero por ahora, digamos, lo que sería correcto, entre comillas, tercera persona en singular. ¿Bien? Muchas gracias. Salvo que nos habiliten para lo contrario, que estaría muy bueno también. Entonces, ahora vamos a hablar de las conclusiones y cómo se corresponde esta conclusión con los objetivos y las preguntas. Bueno, ¿por qué les digo que hay que recapitulación? Ahí está, se me había trabado la lengua, de la hipótesis. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿De la hipótesis o la pregunta de investigación? En la conclusión, lo que yo tengo que decirle a mi lector es si todo lo que yo me había preguntado y que yo había supuesto que era la respuesta en el caso de que haya planteado una hipótesis, ¿es correcto o no? O sea, yo para empezar la hipótesis voy a ir a buscar primero mi pregunta de investigación y me la voy a poner al frente. Y desde ahí voy a empezar a escribir. Y voy a tener todos mis objetivos
también acá en otro lado y los voy a empezar a desarmar y desmenuzar uno por uno, ¿sí? Yo voy a necesitar, si hice una hipótesis, tengo que saber si se confirmó o no. La pregunta de investigación, ¿se pudo resolver con esta investigación o queda abierta? Bien. Entonces, para empezar la conclusión, es imprescindible que hagamos una pequeña reseña, que vayamos para atrás y veamos nuestro trabajo, nuestra hipótesis inicial. Es como la introducción de la conclusión. Entonces, eso es lo primero. Lo otro, vamos a tener argumentos a favor y en contra de esa pregunta o de esa hipótesis que nosotros empezamos a trabajar, ¿sí? ¿Cuáles eran nuestros objetivos iniciales de nuestro ensayo? ¿Sí? Los vamos a mostrar de manera resumida, como les dije, los argumentos a favor y en contra que hemos ido hablando a lo largo del ensayo, porque a lo mejor nosotros pensamos que los objetivos eran determinados cuando empezamos a investigar y por más que tratamos de buscar voces que estuvieran a favor de lo que nosotros decíamos, nos encontramos con que eso no va a suceder nunca y que lo que tendríamos que haber hecho a lo mejor es cambiar la pregunta de investigación o cambiar los objetivos. Pero si nos quedamos como estábamos y somos honestos en nuestra investigación con nosotros mismos, vamos a hablar de los argumentos a favor y en contra. Entonces, la conclusión va a retomar la pregunta de investigación y va a responder a los objetivos que yo planteé. Y esto tiene que estar sí o sí. Si no, es una conclusión vacía y subjetiva. La reflexión final es la parte más complicada de todas, porque es nuestra propia reflexión, es cómo interpretamos esos datos. Acá lo más importante es ser lo más objetivo posible dentro de lo que se pueda, y tener en cuenta, otra vez, los argumentos a favor y en contra que hemos descubierto sobre nuestra idea inicial. ¿Y cómo podemos empezar una conclusión? Tal y como se ha podido comprobar, aunque finalmente la hipótesis no era cierta, tras el análisis se puede deducir que, ahora que se ha visto todo lo anterior, para ilustrar mejor los resultados, gracias a todo lo anterior se puede interpretar que, en la hipótesis inicial se veía que, son todas frases abiertas que lo que nos permite es introducir el tema, tal como se ha podido comprobar de que, la pregunta inicial, y yo la cito, la vuelvo a nombrar, y voy desarmándola para responderla por sí o por no. La conclusión tiene que ser bien redondita, es la frutilla de la torta, es lo que se va a llevar la persona que lea nuestra investigación, nuestro texto, nuestro ensayo. Si no lo hacemos redondito y conciso, la gente va a terminar de leer y dice, y al final no sé. Voy a hacer un ejemplo, lo voy a traspolar a una película, y al final, ¿la mató o no la mató? ¿Quién robó el banco? Y queda así como el final abierto. Entonces tiene que ser lo más concisa y clara posible, respondiendo, insisto, a la pregunta de investigación y a los objetivos. ¿Y cómo debe ser la conclusión? Tiene que tener una información contrastada. Las opiniones personales se fueron, no están. Acuérdense que esto es objetivo. La conclusión es objetiva. Y tiene que tener relación con todo lo analizado. También es muy, pero muy importante que nuestra conclusión esté sumamente ligada a los resultados de nuestro trabajo. ¿Estamos hasta acá con la conclusión? ¿Alguna pregunta? Yo les puse que las opiniones personales no. En muchos casos, cuando la investigación es cualitativa, yo me puedo permitir hacer un párrafo al final, pero al final quiere decir al final, en donde yo pongo una pequeña reflexión sobre el asunto, ¿sí? Pero no quiere decir que yo pueda reflexionar en primera persona en lo que a mí me pareció, en lo que yo sentí. Esa no es la conclusión, ¿sí? ¿Estamos acá? Sí, perfecto. Bueno, Maxi, ahora es tu turno. Ahora te voy a contar qué son las normas APA, que son también las normas que hacen temer a más de uno al momento
de hacer sus informes, sus trabajos académicos. Flor, Susi. yo les preguntaría a los alumnos si estamos hablando de normas, dejemos APA de lado. Al hablar de normas, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué ideas se les viene cuando decimos normas? Es una palabra socialmente y colectivamente muy usada. Entonces, para eso, que participen y que digan, bueno, ¿de qué estaríamos hablando de normas en una escritura académica? ¿Qué nos estaría indicando? De una estructura. Bien. ¿Qué más? De algunos puntos que hay que respetar. Bien. Pautas. Perfecto. ¿Algo más? Reglas. Bueno, hasta acá todas son correctas. ¿Pero qué más se les ocurre? Carla dice puntos a seguir, reglas, una puesta en común de modalidades, dice Pablo. Muy bien. ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestro objetivo? No iría por ahí específicamente. Las normas es algo que no vamos a plantear nosotros, ¿sí? Sino que es algo externo que nosotros debemos respetar, ¿sí? Imagínense, voy a poner un ejemplo bien simple, que no hubiera normas de escritura y cada uno tiene que escribir su propio informe. Y bueno, a mí me gusta la letra Calibri, a otros les gusta Arial, a mí me gusta interlineado sencillo, a otros les gusta interlineado doble. A mí me parece que yo puedo citar los textos largos sin comillas y sin remarcar y sin hacerle un tabulado especial. Y nada, me parece que no hace falta gastar en una hoja en una portada y bueno, lo hago así. Y a otro le parece que no, que tiene que hacer la portada, que el interlineado es doble, que las citas se citan de otra manera. Entonces, lo que vienen a hacer las normas APA, en este caso, es anormalizar la escritura, ¿sí? Y ahora les cuento un poquito de dónde surgió. El estilo APA surgió en 1929, con un grupo de psicólogos, antropólogos y gerentes de negocios se reunieron para buscar y establecer un conjunto simple, hasta ahí era simple, de procedimientos o pautas de estilo. Esto es como en un diario. En el diario está el manual de estilo. Bueno, en la escritura académica también hay un manual de estilo que codificaran los muchos componentes de la escritura científica y académica. ¿Para qué? Para aumentar la facilidad de la comprensión lectora. Estas normas se publicaron como un artículo, inicialmente de 7 páginas, y se describe como un estándar de procedimiento al que sin duda serían necesarias excepciones, pero al que se podría hacer referencia en caso de duda. Lo que viene a hacer esto es decir, bueno, los textos se escriben de determinada forma, se hacen de determinada manera, y yo ya les voy a mostrar cuál es la última edición de las normas APA y qué temas son los que ven para que ustedes lo puedan ir también investigando. Antes de hablar de los consejos de redacción, yo les diría que uno cuando tiene que empezar a escribir ya está en un problema. Tengo qué tema, qué investigación, qué objetivos, la metodología, el marco teórico. Pero si antes de escribir yo conozco, por lo menos muy por arriba, las normas APA, va a facilitar mucho más la redacción. Ya les voy a contar por qué. El estilo de redacción de una tesis o de cualquier texto académico, al margen de su parte meramente investigativa, debe cumplir con parámetros específicos. Estos parámetros específicos son los que hemos estado charlando. Vamos a pensar que la redacción es la transmisión de todo lo que se ha hecho en el transcurso de nuestra investigación. Así que tengo que ser lo más detallista posible, objetivo, preciso y conciso.
La tesis o cualquier texto académico tiene que estar escrito en forma clara y concisa y, muy importante, explicativa, dando a entender cada proceso y cada argumento empleado. Hay que evitar, y esto lo pido así como corrector, evitemos los textos extremadamente largos. Hay que usar párrafos cortos, oraciones cortas y claras. A ver, para hacerlo más sencillo, no puede haber un párrafo, y en este no es un no rotundo, un párrafo de 5 o 6 renglones con un punto. Tiene que haber oraciones cortas, hay que usar coma, punto y coma, oraciones cortitas que permitan, con la estructura normal, sujeto y predicado. Es lo más simple del mundo, pero lo tienen que seguir. No hay forma de escaparse. Más consejos de redacción. Lee y relee. ¿Por qué? Para evitar esta consulta que decía en el principio de tengo miedo de escribir porque, no sé, me da miedo de ser repetitiva, de tener errores de ortografía, de que no se entienda. Bueno, la única forma de saber si esto se entiende o no se entiende es leerlo, pero leerlo muchas veces, ¿sí? Al final de cada capítulo van a colocar un pequeño resumen o conclusión sobre los puntos más importantes que trataron, como una recapitulación. ¿Para qué? Porque esos parrafitos que están al final de cada capítulo yo me los voy a llevar a la conclusión. Va a ser mucho más fácil, porque no es que uno se sienta, escribe y en un día escribió todo el texto. Lo escribió hoy una parte, mañana escribió otra parte, después me colgué, dejé unos días y me voy olvidando, porque lo cierto es que el que escribe también se olvida de que ya lo puso o no lo puso, o cree que habló de tal tema y finalmente no lo habló. Entonces, háganse ese pequeño resumen o conclusión al final. En síntesis, este capítulo, o para resaltar los temas importantes, los aspectos más importantes del capítulo 3 son estos. Siempre mantengan la conexión del tema central de la tesis, ¿sí? No pierdan de vista el objetivo, o sea, ¿cuál es la pregunta? Para de esta manera, manteniendo la conexión con el tema central, se va a mantener el interés y van a poder observar de mejor manera la evolución del trabajo y el desarrollo de la investigación, ¿sí? Si uno se va yendo por las ramas, y esto es, no es muy académica la expresión irse por las ramas, pero si uno se pierde y pierde de vista el objetivo inicial, lo que pasa es que el que va leyendo no va a poder ver el hilo conductor. Entonces, mantengan fija la conexión con el tema central. Hay un micrófono abierto, no sé si alguien quiere hacer un comentario o alguna consulta. Yo quería hacer un comentario. Es muy importante lo que nos estás diciendo, porque nos ha pasado que muchos módulos que son redactados por los profes son difíciles de comprender porque es como que se van perdiendo y uno tiene que ir, ¿cómo te puedo explicar? Hilvanando. Yendo y volviendo porque no llegamos a una conclusión específica y es como que el tema que le damos prioridad se pierde en eso que vos decís. Y es muy importante lo que nos estás diciendo, de verdad. Bueno, pasa. En base a esto, viste que al principio del taller yo les puse el temario. Sí, sí. 1, 2, 3, 4, son 6 temas, ¿sí? Fíjense que después ustedes van a tener disponible esta presentación, así que no hay problema para que lo puedan revisar, pero vean cómo hay una correspondencia entre esta estructura inicial que yo hice y la explicación del taller. ¿Por qué? Porque si yo les ponía así, salteado, normas APA, objetivos, preguntas, no, todo tiene un orden. Y es muy importante no desprenderse de esa estructura mental que uno hizo para no perderse. ¿Sí? Estos son, digamos, es el ABC de una presentación efectiva, de una comunicación eficaz. ¿Sí? Si yo organizo lo que tengo para decir o lo que tengo para escribir
y me hago una ayuda a memoria de esto es el orden que yo tengo que seguir, y no es aleatorio, todo tiene un sentido, porque los objetivos, la pregunta de investigación me llevó a los objetivos me llevaron a cómo voy a armar el marco teórico, y luego, o sea que toda esa parte está ahí, es muy, digamos, muy general, pero cuando tengo que empezar a escribir, les hablé de en qué persona se escribe, o sea, todo está ordenado de manera tal que sea un cuentito claro y no confuso, para que lleguemos al final de la presentación con todo visto, pero enlazado. Esto es una cadenita, ¿sí? Realmente es muy importante. Gracias por tu aporte. No, gracias. A ver, así como les dije, hablemos de oraciones cortas, no usemos párrafos largos, tratemos de no hablar de las emociones personales, tratemos de evitar los signos de exclamación en exceso, ¿sí? Si hay algo que exclamar, bueno, lo usemos, porque es una cita textual, bueno, está bien. Pero no usemos signos de exclamación y juegos de palabras, o sea, no compliquemos. El lenguaje, mientras más simple, mejor. Un lenguaje referencial, sin ambigüedades y palabras bien reconocidas por otros. No vale nada que yo les hable en un nivel académico para, no sé, para la Academia de Letras, si en realidad lo que necesitamos hacer es un lenguaje llano para que todos podamos escribir textos académicos. Entonces, mientras más simple, mejor. Mientras más claro, mejor. Porque acuérdense que mientras más rebuscado uno escribe o habla, tiene que dar explicaciones. Y en el momento que uno tiene que explicar todo, ya está en problemas. Y acá termina esta parte de la presentación. Por eso les dije gracias hasta acá. Pero vamos a detener la presentación, los quiero volver a ver un ratito. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ahí le veo los ojos grandes a Pablo. Sí, bien, bien. Bien, bien. Bueno, yo les quiero compartir un poquito las normas APA para que la vean, nada más. Quiero también sumar que las normas APA van a estar dentro del material disponible, pero a mí me hace falta que ustedes las conozcan, ¿sí? ¿Las están viendo? ¿Sí? ¿Se ve el PDF? Bueno, ¿qué es lo que uno va a encontrar en las normas APA? En este caso es la última edición. Las normas APA, como les dije, se actualizan periódicamente. Esta es la más fresquita que tenemos. Y entre... Te hago una pregunta, profe, ahí. ¿Siempre Sí. hay que utilizar la última norma o se puede utilizar la quinta o la sexta? Depende de cada institución académica, ¿sí? Porque, por ejemplo, estas que yo estoy mostrando en este momento todavía no están muy difundidas. Y estoy revisando algunas tesis en donde les dan la versión, la sexta versión. Entonces yo tengo que usar esa versión, ¿sí? Pero depende de cada institución académica. ¿Qué sería lo lógico? Que todo el mundo se fuera actualizando. Pero pensemos lo siguiente, sobre todo en las tesis, que es donde más, digamos, se usan estas normas. Yo empiezo la tesis este año y probablemente, si soy como el común de los mortales, me voy a demorar bastante, 1 año y medio, 2 años. Entonces, terminé la tesis, la revisé y tiene la 5ª edición de APA. Y ahora cuando la voy a presentar me dicen, en la institución o en la facultad me dicen, no, tenés que usar la versión última, la edición número 7. Entonces, entre los requerimientos de cada trabajo hay que aclarar, o habría que aclarar, cuál es la versión que hay que utilizar. ¿Sí? Pero, digamos, no es algo que pueda decidir yo, sino que tiene que ver con una decisión académica de cada institución. ¿Sí? Bien. Acá ya verán que dice elaborado con el contenido de normasapa.org, o sea, esto es algo que ustedes pueden descargar y revisar.
¿Se acuerdan que les dije que la primera edición de APA tenía 7 páginas? Esta edición ya tiene 57. O sea que se han ido sumando nuevas normas y tiene que ver también con el desarrollo de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque al principio, a ver, en el 80 la computadora estaba, pero no había una internet pública para todo el mundo. Entonces hablábamos de cómo se citaban diarios, investigaciones o no sé, libros. Pero en este tipo ya de textos, uno cita podcast, contenidos de YouTube, notas que encontró en internet, libros que descargó de internet. Entonces todo esto tiene que estar dentro de lo que está normado. Entonces acá nos muestra, por ejemplo, cómo es la portada, el resumen, el texto, los métodos, notas al pie o notas al final, el copyright, notas al pie de página, el tipo de fuente y el interlineado. Ahora les voy a mostrar específicamente lo que quiero que vean como para que lo vean más gráficos. Déjenme que vamos a pasar un poquitito rápido, así ya llego. Los archivos PDF, libros en antología, si es una canción, si es una aplicación, Twitter, Facebook, Instagram, Wikipedia, PowerPoint, todo se cita, ¿sí? Porque no sé si ustedes sabían que hay algunos programas para detectar el plagio en los textos. ¿Está bien? No, yo no sabía. Bueno, es muy, pero muy común que cuando nos mandan a editar un texto o corregir un texto, uno tome un párrafo y lo ponga en este programa que revisa el plagio, y si no está citado correctamente, y si yo me estoy apropiando de las palabras de otro y me estoy haciendo mías, estoy plagiando. Y el plagio, digamos, es el robo de algo, ¿no? Entonces es importante que cada cosa que yo tome la cite correctamente. Bueno, acá lo que les dice la introducción es que todavía no está toda la guía APA en español con todas las actualizaciones del inglés, y que recomiendan también que chequen en ese lugar. ¿Cuáles son las principales actualizaciones? Y esto es lo que les muestro que es lo dinámico. Hasta la 6ª edición, la letra era Times New Roman, tamaño 12. Y ahora se acepta otras fuentes, por ejemplo, Calibri, Arial, Lucinda, bueno, Times New Roman de entrada, Georgia. O sea, hay otras tipografías que se permiten. Pero ¿cuál es la aclaración? Use la misma fuente en todo el papel. O sea, no es que voy a usar una con una, el capítulo 2 con otra, voy a usar cursiva, no. Si utilice Calibri al principio hasta el final, ¿sí? Los márgenes, en este caso, al menos de 1 pulgada. Y acá dice 1 pulgada en todos los lados de la página, sí o sí. En la portada decía que no tenía excepciones para el trabajo del estudiante. Y acá sí te dice, en negrita en el título, una línea adicional, doble espacio antes del nombre del autor, ¿sí? Hay mucha información. Acá, bueno, en el encabezado, la longitud del título, limitado a 12 palabras, o sea, no me puedo pasar de 12 palabras, era la versión 6ª. Ahora dicen, recomendada la limitación, pero no es obligatorio a 12 palabras, puede ser un poquito más. Nos dice si utilizamos el enlace corto o el enlace largo. Cada vez que uno copia y pega, ¿sí? Y que uno dice que este texto fue citado de tal lado, entonces uno corta, tomado de, y puede usar el formato largo o corto. Cómo se hacen los subtítulos, las citas secundarias, el uso de et al, que es la cantidad de autores, ¿sí? Si yo los nombro, digo, Pérez, J, Gómez, H, porque recuerden que es el apellido y la letra,
y fulano, mengano, y son muchos, pongo de 3 a 5 autores y et al. Así no tengo que poner a todos. Bueno, ahora también se aclara eso. La cantidad de autores que se pueden incluir, bueno, la referencia a Wikipedia dice según la fecha de recuperación. Acuérdense que Wikipedia es un lugar a donde es colaborativo, va cambiando. Entonces yo lo puedo haber recuperado este mes y mañana otra persona le hace una modificación y cuando me van a controlar el documento ya no está más. Entonces sí tengo que aclarar cuál es la fecha de recuperación en la versión 6. Y ahora dice, no se incluye fecha de recuperación porque existe la posibilidad de agregar la URL archivada. Ciudad o país del libro de referencia, acá dice que es omitida ahora, y antes se incluía. ¿Cuál es la estructura? Portada, resumen, texto, referencias, notas, tablas, figuras y el apéndice. Y acá en las referencias son las referencias bibliográficas, las notas particulares, el índice de tablas, el índice de figuras y el apéndice o anexo. Este es un orden regular. No se preocupen por esto en particular, recuerden que yo les voy a compartir este documento, así lo tienen como para ver. Simplemente lo que quería hacer, bueno, acá les muestra el número de página donde va, el título, el nombre del estudiante, realmente es clarísimo para ayudar al momento de escribir. Si ustedes antes de escribir pueden repasar estas normas, lo que se van a ahorrar es volverse locos al momento de corregir. ¿Sí? Yo ahora voy a detener la presentación total. Este documento va a estar disponible para todos. Así que, bien. Ahora abro el juego. ¿Hay alguna duda, pregunta, consulta? Sí, hay una pregunta. Bueno. Las notas al pie de página. Sí. Así, y las referencias que hay que hacer de la bibliografía. Bien. Las notas al cuando pie. uno hace hace referencia a un autor o a un libro en particular, ¿se pone el pie de página o se pone directamente al final en bibliografía? Se cita en el cuerpo del texto. O sea, yo estoy redactando en este momento, este es mi párrafo, y yo voy a poner, según Rodríguez Aranciba, Gustavo Eduardo, opina que tal cosa. Y pongo entre paréntesis el año. ¿Por qué? Porque es el año de publicación del texto. ¿Sí? No voy a ir al pie de página poniéndole un 1 y abajo y Rodríguez Aranciba, Gustavo, el título del libro y eso. Eso lo voy a guardar y lo voy a llevar a la bibliografía. ¿Sí? En la nota al pie lo que yo voy a hacer son aclaraciones del texto que necesite hacer. O si está en inglés, lo voy a traducir, o si es algo que yo necesite aclarar. Pero las notas al pie en este tipo de formato, ¿sí? Que son textos académicos, no son para la bibliografía, ¿sí? Sino que son para hacer otro tipo de aclaraciones. Por ahí también sirven para aclarar si es una ley, que yo puedo ir a la ley y poner más información, pero las notas al pie no llevan bibliografía digamos, a modo general. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, Gustavo. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Yo tengo, si les parece... Por ahí hacerles la diferencia de lo que es un parafraseo, de lo que usamos cuando citamos textualmente la opinión de un autor. Bien. Eso por ahí se usa mucho. Perfecto. También está, lo van a encontrar en detalle dentro del documento de las normas, pero les cuento que es la cita textual es cuando yo digo, si es una cita corta, de hasta, digamos, de menos de 40 palabras, y esto es un dato preciso que por suerte no ha cambiado, si es una cita corta, por ejemplo, voy a decir, Maximiliano dijo que, 2 puntos, abro comillas.
pongo la frase, cierro comillas, punto. Yo en ese momento estoy haciendo una cita textual, ¿sí? Eso se pone de esa manera. Ahora, si Maximiliano hubiera hecho una cita textual larga, de más de 40 palabras, hubiera dicho una declaración mucho más larga, voy a decir, Maximiliano dijo que, 2 puntos, 5 comillas, voy a hacer un enter, voy a tabular para el costadito un poquito más, interlineado simple, miren todos, o sea que realmente las normas están presentes, y voy a copiar todo el texto que dijo, voy a poner punto, y entre paréntesis, Maximiliano Ezequiel Argüello, 2010, cierro paréntesis. ¿Sí? Esa es la forma de citar. Ya te hice un autor, Maxi, porque es justo el nombre que veo, así que... No. Profe, disculpe. Todavía no hemos escrito un libro, pero en breve. Algunas declaraciones hemos hecho en algún momento. Muy Profe, bien. disculpe, tengo una pregunta. O sea que cuando Sí. se hace se cita textual más de 40 palabras, el interlineado es simple, o sea, es distinto al interlineado de todo el trabajo. Ah. Exacto. En cada cita mayor de 40 palabras, yo voy a usar, a ver, tengo acá unos textos míos, pero no sé si lo van a poder apreciar bien. Bueno, acá el interlineado depende de cada texto, ¿sí? Pero si yo fuera a hacer una cita textual, yo dejaría un espacio, ¿sí? Pondría Maximiliano dijo que 2 puntos, y empezaría a escribir recién por acá, más o menos, porque es como un doble espacio, sí. Y el interlineado es simple. Y en el resto del documento, el interlineado es doble. No se vuelvan locos en memorizar estos datos, porque realmente son muchos, y es difícil aprenderlo. Yo lo tengo ya tatuado a las normas APA, porque es parte de lo que hago, pero créanme que es leer y releer y volver a actualizarse. Lo otro importante es que nos decía Susana, es que es parafrasear. Citar la cita textual es 2 puntos, comillas y cierro. Ahora, si yo me acuerdo de un concepto interesante que escuché, entonces voy a decir, siguiendo con lo que había mencionado Gustavo, es interesante su mirada sobre la evolución, la teoría de la evolución, pongamos. Estoy citando que él habló sobre la teoría de la evolución, voy a usar algunas palabras de él, le voy a dar mis propias palabras, pero no va a ser una cita textual, pero tampoco voy a estar plagiando, porque lo voy a haber nombrado. Y también a esto lo tengo que citar. ¿En dónde? En la bibliografía. Porque si yo estoy tomando textos de Gustavo, en la bibliografía tengo que poner el texto del que yo saqué esa frase que parafraseé. ¿Sí? Flor, lo importante también aclarar que se empieza con el apellido del autor. ¿Apellido? No es Maximiliano, Gustavo, o sea, no empezamos con el nombre, sino con el apellido. Exacto. ¿Sí? Ella lo hace por cuestión gráfica. Sí, porque es lo que estoy viendo acá, pero por ejemplo, en tu caso sería, según Simonian, Susana, 2021, cierro, ¿sí? Así se cita correctamente. Ese 2021 puede ir ahí, en ese mismo orden, o en el punto, o sea, cuando yo ya terminé la cita, pongo 2021. ¿Por qué es importante aclarar el año? Porque hay autores muy prolíficos que han escrito muchos libros. A ver, es como citar a Freud. ¿Cuántos libros tiene Freud? Entonces, si yo pongo Freud, tengo que decir más o menos de qué o sea, en qué año, y si fuera digamos, un libro que yo conseguí ahora, en el momento de hacer la cita bibliográfica, la referencia bibliográfica, yo voy a tener que aclarar Freud, Sigmund, en cursiva el nombre del libro, qué edición leí, en qué año, de dónde lo saqué, porque eso es lo que me va a permitir también darme mayor claridad al momento de escribir. ¿Hay que citar la página también? Sí, señor. En la parte de las citas textuales, sobre todo de las páginas largas, de las citas largas, uno va a decir, bueno, en este caso yo puedo decir, en palabras de Rodríguez Aranzi, 2 puntos,
tal cosa, y abajo, al final, en el punto, cuando yo terminé la cita larga, voy a poner Rodríguez Aranciba, coma, G, P, punto, 145-148, o sea, porque lo tomé de ahí, punto 2021. Cierro paréntesis. Perfecto. ¿Sí? Insisto, esto es muy detallado, es muy minucioso. Créanme que no se van a acordar esto cuando termine la clase, el taller, pero es importante que ustedes sepan que antes de escribir es importante saber las normas. ¿Para qué? Para evitarse un problema grave al momento de tener que normalizar el texto. Como ya estamos más o menos en hora, bastante en hora, y se nos va acabando el tiempo, quiero hacer algunos consejos prácticos para que podamos aprovechar. Nunca la primera versión es la final. Nunca, nunca, nunca. ¿Sí? Entonces, empiecen a escribir ideas generales, empiecen a escribir ideas sueltas, empiecen a darle vida. Escriban como puedan, escriban. ¿Sí? Escriban mucho y lean más todavía. Lean mucho. En esto que van leyendo, empiecen a darle forma. Empiecen a ver para qué lado va. Hagan esa estructura, como esa estructura que yo les presenté al principio. ¿Cuál es el orden de los temas que tengo que tratar? ¿De qué no me tengo que olvidar? ¿Qué es lo principal y qué es secundario? ¿De qué puedo olvidarme? ¿Qué no es necesario para trabajar? ¿Sí? Y es importante que lo anoten, que lo escriban. Hagan una lluvia de ideas. Revisen el texto, pero no lo revisen solos. Háganselo leer a alguien. ¿Por qué? Porque la mirada del otro va a decir, esto no estaría siendo coherente, o no entendí bien qué quisiste decir, o cómo pasamos de esto a este otro punto. ¿Sí? Y créanme que el primer texto, digamos que presente en el primer trabajo final, nunca va a ser bueno. Nunca. Va a ser bueno la siguiente versión en otro trabajo. ¿Por qué? Porque como todas las cosas, uno se va perfeccionando en la práctica. La primera tortilla de papa se nos quema a todos. Pero cuando uno ya sabe usar bien el sartén y da vuelta en el momento indicado, ya va teniendo otra formita. Esta comparación culinaria era simplemente para decirle que todo es cuestión de práctica y que mientras más lean, mientras más vocabulario adquieran, mientras menos usen las palabras abreviadas o mientras menos deformemos el lenguaje en nuestra vida diaria, uno escribe como habla. ¿Sí? Entonces, mientras mejor sea nuestro lenguaje, mejor será nuestra escritura. ¿Sí? Yo tengo, lo que estaba pensando, Susi, es que yo hice este documento de Google con algunas preguntitas, cosas de poder darle un cierre. Yo se los puedo compartir y el que desea, no es obligatorio, lo puede responder, no lleva nota, ¿sí? Yo ahora voy a copiarlo. No lleva nota, ¿bien? Lo que necesito es que el que se anime lo hace, ¿sí? Simplemente como para, si les quedó alguna duda, si necesitan algo, no lo estoy pudiendo pegar, a ver qué está pasando. Compartir como un documento en el chat para que lo podamos abrir, si es un formulario de Google. Sí, pero por alguna razón no estoy pudiendo hacer lo que quería hacer. Susi o Cris, ¿se acuerdan que les compartí el enlace? A ver si los podemos, si lo pueden compartir ustedes porque no me está permitiendo compartir. Ahora se los comparto por el grupo. No sé si Pablo lo puede compartir. Sí, ahí. Ahí está. Ahí estoy buscándolo en el grupo. Lo acabo de pasar. Bien. Para que... Bien.
Bien, bien. Y A ver, ahora... ahí va. Profe, Sí, usted sabe que eso que dice de que cuando nosotros hacemos un trabajo, lo leamos a otra persona. Yo por lo sí, general cuando hago los trabajos, se lo doy a mi marido para que los lea a ver qué le parece. Y él me sí. dice que es muy técnico, o sea que como que pongo vocabulario muy técnico y tendría que ser como más, eh, según su sugerencia, ¿no? Más suelto, como que más de mis propias palabras. Y Bueno, la verdad es que de acá a 2 años que estamos ya concluyendo la carrera, mi vocabulario ha cambiado muchísimo de la manera de expresarme, porque, por ejemplo, si yo no conozco una palabra que me sale en el apunte, yo directamente lo busco qué significa y de eso saco mi conclusión y voy ganando y armando mi propio concepto, ¿me entendés? bueno, yo Entonces, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te llamas? Sofía, Bulgarelli. Sofía, ¿sabes lo que te pasó? Enriquecimiento vocabulario. Aparte, te has apropiado de, eh, de tu carrera, ¿sí? Y eso no tiene precio. Cuando yo les dije hace un ratito que uno tiene que pensar siempre en el público, si yo leo lo que escribo, acá les paso el formulario para los que quieran completarlo, son preguntas sencillas, cosa de ver si ha quedado algo suelto. Pero la facultad, las universidades, las instituciones superiores, cuando uno se forma, uno se va apropiando, uno va cambiando, se va adaptando al paisaje que uno conoce. Entonces, lo bueno es saber si él lo lee y lo entiende. ¿Sí, Sofi? No es tan importante el lenguaje, porque vos no lo estás escribiendo para él, lo estás escribiendo para otro público. ¿Sí? Entonces, si él lo lee y lo entiende, está perfecto. Ahora, el lenguaje es el que necesitas utilizar porque es tu público. ¿Sí? Entonces quiere decir que estoy más o menos bien, digamos. Estás muy bien porque quiere decir que tu trayectoria, tu bagaje académico, está cambiando tu redacción, está cambiando tu vocabulario, te estás apropiando, lo estás haciendo, digamos, lo estás haciendo carne. Ya no vas a ser la misma, no vas a poder escribir distinto. ¿Sí? No. Está muy bueno que te digan eso. Para mí, lejos de ser una crítica, es tremendo elogio. ¿Sí? Susi, estás muteada. No te estoy escuchando, Susi. A ver. No. Sigue muteada. Ahora sí. Es importante el uso del vocabulario técnico, ¿no? Argumentar con el marco teórico desde un lenguaje cada vez más técnico y no tan coloquial, porque esto es parte de la escritura académica. Flor decía que los trabajos ayudan a producir más conocimiento, y ese conocimiento también depende del área en la cual ustedes escriban, amerita el uso de vocabulario técnico, ¿sí? ¿Sí? Uno se adapta siempre al público. Por eso siempre dije, se adaptan al público, piensen para quién van a escribir y en ese marco van a hablar. Si ustedes tienen que dar una clase en un colegio secundario, van a utilizar determinadas palabras. Ahora, si tienen que ir a dar una clase en Cervantes, que los invitan a dar una clase de especialización de algo, van a utilizar otro vocabulario, pero siguiendo las mismas ideas, los mismos conceptos. Uno siempre se adapta al público, tanto para escribir como para hablar. Pero hablar es un tema distinto que ya los invitaremos para otro taller. Pablo, recuerdo que dijiste que había una encuesta. Sí, sí, sí. Ya ahí hace un ratito subí el enlace del trabajito que les dejaste y subí el enlace de la encuesta que es para que los chicos después una vez que la hagan la envíen y a ese mail le van a enviar el certificado de participación, ¿sí? Lo voy a poner nuevamente, chicos, en el chat, porque quedó arriba. A ver, ya les digo dónde está. Ya se los cargo nuevamente.
Bien. Juliana, gracias, aunque te tengas que retirar, son las 9:05, ya estamos en hora, así que no hay nada que disculpar. ¿Ha quedado alguna consulta, algo que quieran compartir? De todas formas, quiero que cuenten conmigo para cualquier tipo de dudas que les hayan quedado. Ustedes se pueden comunicar conmigo, buscan al Departamento de Orientación al Alumno en cualquier consulta puntual que necesiten, o dentro del formulario de Google, a donde yo les envío algunas preguntas, y ahí me pueden dejar su duda, y yo con todo gusto y responsabilidad me comprometo a responder. Florencia, creo que se han abierto muchas puertas hoy. Hay muchos aspectos que han sido tomados por los alumnos y que nosotros hemos estado marcando, porque evidentemente son carencias o necesidades muy puntuales, más allá de las normas APA. Creo que hay todo un tema con el planteo de los objetivos, de las encuestas, de las preguntas abiertas, cerradas, semiabiertas, de lo cualitativo, de lo cuantitativo, que nos pueden generar otros talleres en los que nos podamos detener un poquito más. Así que bueno, la verdad que encantados de haberte escuchado. Creo que se han despertado muchas inquietudes que son siempre valederas, porque en el apetito de los alumnos está esto que vos marcaste desde el inicio, que es la duda, la pregunta genera nuevos conocimientos. Y eso creo que es muy, muy gratificante, que nuestros alumnos estén así ávidos de generar nuevos conocimientos y de ser también autores. Es muy motivador lo que vos compartiste de tu currículum, siendo una persona tan joven, que ya tengas una producción tan amplia, tan vasta y tan interesante, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que nos quedamos acá con los chicos sumamente agradecidos por tu buena onda, por tu disposición y por esta entrega, por haber respondido todas las dudas de los alumnos. Y creo que Susana y Pablito ya tomaron nota de lo que vamos a proponerte después. Con todo gusto. Ahí Maximiliano está levantando la mano y le queremos dar la palabra. Esto en realidad es para Pablito, el profe Pablo, que siempre le tiro un par de ideas. Estaría bueno que hagan un taller sobre las normas APAS, ya que en algún trabajo práctico, y creo que Cristina ibas por ese lado tal vez para pedirle algo, para nada que te tutee, ¿no? Ya que en un trabajo práctico, por ejemplo, con Gustavo, que somos compañeros, con Gustavo Rodríguez Arancilla, nos han pedido sobre las normas APAS y sinceramente nunca las habíamos utilizado. Uno redacta un texto en Word normal, le pones la letra, más o menos que sea, no le vamos a poner una Comic Sans que está, ¿no? Una Times New Roman, un Arial, usás ciertos parámetros que son básicos, pero en las normas APA, la verdad que yo en mis 44 años de edad nunca las usé. Y Gustavo encontró un video y nos pusimos a ver cómo era, y viste que en el Word tenés los diferentes tipos para poner. Entonces, bueno, forma 1, le vas poniendo esto, forma 2, le vas poniendo, para que quede dejar un archivo solo, o para cuando uno lo tiene que utilizar, tenés ese que ya está configurado para las normas APA. Pero sería bueno que hagan un taller profundizando eso. Con todo gusto. Cada tema que hemos tratado hoy, Maxi, es un tema en sí mismo. Acá es una introducción, podríamos haberle dicho introducción a la escritura académica. Cada tema es un tema en sí mismo, y después de escribir viene para mí la parte más divertida, que es la parte donde todo el mundo entra en pánico, que es contar qué escribieron, pero contar en palabras y hacer la presentación o las defensas de los trabajos. Para esa parte también podemos ayudar, porque es la parte más divertida para mí, ¿no? Eso de enfrentarse y poder justificar nuestro trabajo, nuestra investigación. Así que, bueno, a nivel personal les agradezco profundamente esta invitación. Créanme que he disfrutado muchísimo las preguntas, porque no hay nada más difícil que estar en un curso, en un taller, en un aula, que nadie diga nada, ¿no? Y en este formato virtual, uno tiene el plus de que no está pudiendo ver las caras y no sabe lo que el otro está sintiendo.
Entonces tampoco puede saber si hay que dar una vuelta por algún otro lado, y sus preguntas lo que me han hecho es sentir en el aula con ustedes, y me han hecho sentir cercana, y que hemos estado conectados. Así que muchas gracias, espero verlos pronto, espero haber colmado las expectativas, porque me habían hecho una presentación muy, muy fuerte, así que quedo a su disposición. Muchas gracias Pablo, muchas gracias Cristina y Susana, porque realmente me han hecho pasar un gratísimo rato. Bueno, muchas gracias a vos, Flor, por toda tu disposición, por todos tus saberes, por compartirlo. Y como dijimos, queda la puerta abierta. Les agradecemos a todos los alumnos que se han quedado hasta el último momento. Sabemos que muchos de ellos tenían que entrar a clase, así que, bueno, muy agradecidos, y agradecemos a Institución Cervantes que nos da la posibilidad de brindar a través desde el DOA este taller. Y bueno, muchas gracias para todos y muy buenas noches. Y ya de aquí los dejamos y los liberamos para que se vayan a cumplir con sus tareas de descanso, ¿sí? Un abrazo muy grande, Flor, y a todos. Muchas gracias para todos, que descansen.